Esta mañana entrevisté al consejero electoral Uki Espadas, uno de los nuevos consejeros que acaban de integrarse al Consejo General del INE, para que nos explique la decisión que tomó recientemente el instituto con relación a la creación de nuevos partidos políticos. Vamos a ver la plática que tuve con él esta mañana. Consejero, buenas noches. Me llama la atención que tú votaste junto con otros 4 consejeros más en contra del registro al Partido Encuentro Social, porque el INE constató que hubo participación eso es lo que entiendo, de 15 ministros de culto que habrían participado en actividades de la organización. ¿Te parece que con esto la organización estaría atentando en contra del Estado laico o por qué razones crees que no debió alcanzar el registro este partido? Por cierto, el Hugo Eric Flores nos dice que él no, que es falso esto de que hubiera 15 ministros, que no es así. Bueno, así, la discusión era si los integrantes de las directivas de las asociaciones religiosas son ministros de culto o no, pero esa fue una discusión posterior. Mira, yo sí creo que el laicismo es una cosa que tiene que cuidarse en el país. También entiendo que esta discusión, si la presencia de 15 integrantes de asociaciones religiosas permite implicar que hay una participación de las iglesias. Mira, yo te pongo por ejemplo el que por mucho tiempo fue el partido católico por excelencia, el Partido de Acción Nacional. Pues yo nunca he visto un cura en sus asambleas, ¿no? No. Y bueno, pues me parece que más o menos me pareció en el momento que en el mismo sentido debió de considerarse. Sí creo, vista en perspectiva la votación, que esta no es una votación que hayamos debido tener en el Pleno y sin antecedentes. En los días previos se discutieron otras cosas como efectos de la presencia de los ministros. Me parece que sí debió ser una discusión más pausada, que permitiera que se votara con, sopesando de mejor manera los distintos elementos que hay involucrados en esto. Claro, porque de acuerdo con el Consejo, precisamente uno de los criterios para invalidar una asamblea era si en el registro participaron ministros de culto. ¿Cuántas asambleas de Encuentro Social se invalidaron? ¿Cómo te explicas que 6 consejeros hayan votado en este sentido, pues? Bueno, porque justamente en comisiones el acuerdo que se tomó es que la presencia de los ministros como presidentes, secretarios o delegados en la asamblea anulaba la asamblea. La decisión que se tomó en el Consejo es que la presencia en conjunto de 15 ministros fuera motivo para negar el registro en general. En la anulación de las asambleas por la presencia de ministros no hubo disenso. Todos estuvimos de acuerdo en hacer este descuento. Y de cualquier manera, Encuentro Social acreditó 240 o 41 asambleas, con todo y las asambleas que se le descontaron por la presencia de ministros. Ya entiendo, consejero. En otras organizaciones como redes sociales progresistas se encontró que había participado el CENTE en asambleas estatales, en la asamblea constitutiva e incluso hasta en la captación de afiliaciones. ¿No era bastante esperable que el partido, que este posible partido recurriera a su estructura sindical, digamos? Entiendo que la ley es clara aquí, pero ¿no es un tanto absurdo que un sindicato no pueda hacer un partido? Es la historia de la socialdemocracia. No habría PT en Brasil, no habría partidos socialdemócratas con normas de ese tipo. ¿No crees que este es un precepto que quizás debiera revisarse? Probablemente. Sin embargo, por lo pronto ahora sí que a nosotros nos toca aplicar la ley, no reinventarla, ¿no? Y la realidad es que la discusión política que tendrá que tener lugar en las cámaras es la que tú dices. Es decir, en el nuevo contexto de México, en la que ya no hay un partido de Estado corporativo que controle a los principales sindicatos, su afiliación y a través de su afiliación incluso la contratación como empleados públicos, esto no existe más, que es la motivación de esta prohibición en la ley. Vale la pena discutirlo, pero por lo pronto lo cierto del caso es que en el caso de estas 2 organizaciones se encontró, especialmente en Grupo Social Promotor por México, se encontró una presencia masiva y dominante del sindicato en las posiciones directivas, otra vez. Masiva y dominante. 80 y tantos %.
de 570 algo de presidentes y secretarios de asambleas, 502 eran integrantes del sindicato, en el caso del Grupo Social Promotor por México. O sea, no intentaron disimularlo, pues, porque uno pensaría que intentarían algún subterfugio, alguna manera de que no fuera tan evidente. No, bueno, si tú comparas esto numéricamente con el caso del Partido Encuentro Social, notas una diferencia enorme. A ver, claro, también en el caso de Encuentro Social se trata de ministros, no de cualquier feligrés. Sí. En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tampoco es eso, son integrantes y dirigentes del partido que ocupan más del 80% de las posiciones directivas de las asambleas. Fue similar el caso de Fuerza Social por México, que también la proporción era menor, ellos estaban algo abajo del 30% en la presencia, pero en los dos casos, el otro factor fue la gran proporción de sus recursos que no fueron rastreables hasta personas identificables, que es un requisito legal. No estoy diciendo que los recursos fueran ilegales, ojo con eso. La ley lo que impone en los donativos es que se pueda saber quién los hizo. Algunos que por su monto podrían ser muy menores, que por tanto incluso fuera difícil atribuirles ilegalidad, en términos generales, para efectos del proceso de obtención del registro, son montos que no se pudieron rastrear hacia el donante personal final, y que en los dos casos esto estuvo por arriba del 20%, en un caso arriba del 20%, en otro caso arriba del 25%, es decir, uno de 4 pesos o uno de cada 5 pesos, según el caso, provenían de un origen no rastreable y en consecuencia irregular. No digo delictivo, ojo con eso, digo sí, que entra el proceso de manera irregular, no cumple con las normas y en consecuencia, ahí sí, me parece que es inaceptable que en procesos electorales, donde la principal dificultad ha sido controlar el dinero ilícito, 2 partidos se inauguren con uno de cada 5 de sus pesos sin origen rastreable. Claro, ahora, hablemos del caso de México Libre, que ha sido el más polémico en los medios. La negación se debió, a darle el registro, se debió a que más del 5% de las aportaciones a la organización provenían de personas no identificadas. Estamos hablando de más de 1 millón de pesos, más o menos. Pero no fue así. En realidad no es mucho dinero, digamos, y la queja de Margarita además es que se utilizó un criterio que no se había utilizado antes, digamos, ese criterio de los límites es para campañas electorales, no para el proceso de formación del partido. Ahí parecía que había un vacío legal y que el INE hizo una interpretación quizás a modo, esa es la crítica, pues. No, bueno, crítica que yo comparto. A ver, el 5% en elecciones es una condición no suficiente para que un candidato pueda perder la candidatura, no para que un partido pierda el registro, que ya estamos hablando de una cosa mucho mayor. La otra parte es que este criterio del 1% se votó en un caso anterior y no prevaleció el criterio del 20%. Ajá. El criterio del 5% fue expresamente la motivación del voto en contra de varios consejeros, pero el criterio formal no fue ese. El criterio formal es que había un procedimiento sancionador que todavía no estaba concluido en la comisión, criterio con el que tampoco estuve yo de acuerdo, porque es un proceso que llevaba instaurado 1 mes al momento y que había habido otros precedentes, y el acuerdo de esto es que eso se seguiría tratando en sus tiempos. No es el acuerdo, a lo que se había llegado informalmente es a que este tipo de procedimientos se trataría en sus tiempos y no tenía un efecto directo, porque no es que se haya resultado culpable, es que no se ha terminado de resolver la denuncia, y eso fue lo que se puso en la mesa. Entonces, sí, de última hora. ¿Debió o no dársele el registro al partido de Felipe Calderón? Bueno, yo sostengo lo que sostuve con mi voto, debió dársele el registro. Ya. Dicen ellos, Felipe y Margarita, que van a impugnar la decisión ante el tribunal. ¿Tú crees que el tribunal les va a otorgar finalmente el registro? ¿Hay elementos para que el tribunal revierta esta decisión? A ver, estás hablando con un tipo que está dedicado a hacer encuestas para elegir el presidente de un partido. No me pidas, por favor, mi opinión sobre los fallos del tribunal. No hago pronósticos sobre los fallos del tribunal. ¿Cómo estás viendo el proceso interno en Morena? A mucha gente le salta
a la vista esto de que la elección de un partido se decida en una encuesta abierta. Ackerman ha dicho, por ejemplo, que va a terminar siendo un concurso de popularidad. Muy extraño, ¿no? Que el INE termine decidiendo quién va a ser, bueno, no el INE, pues, pero que el INE termine conduciendo un proceso así, donde se va a jugar la suerte de un partido político. ¿Cómo te sientes ante eso? Pues mira, yo te puedo decir que hay 11 consejeros que no están particularmente contentos con la resolución. A ver, es una carga pesada que no nos corresponde. Bueno, no nos correspondía. No hay disposición legal que le permita al INE organizar una elección en un partido que no lo ha solicitado. Esto ni siquiera es una elección, es una encuesta. El INE no tiene facultad legal para realizar encuestas. Vamos, que esto se ha tejido sobre, pues digamos, sobre decisiones jurisdiccionales que han interpretado con gran liberalidad la base jurídica sobre la que esto se hace, y que le han trasladado un severísimo problema político al instituto. Nosotros estamos haciendo un proceso muy abierto, donde todas las reglas se han ventilado, donde los distintos participantes sepan exactamente de qué se trata, por qué se han tomado decisiones específicas que se han tomado sujetándose al fallo del tribunal, que pues otra vez, uno de los fallos del tribunal puede opinar o dejar de opinar, pero lo cierto es que se tienen que ejecutar. Y bueno, pues no exagero al decir que varios de nosotros estamos trabajando el proceso con nuestro máximo esfuerzo, pero bajo protesta. Bajo protesta. No resulta grato a la autoridad electoral verse involucrada de esta manera en un proceso interno de un partido político, con enormes dificultades. También es cierto que el partido tiene que lograr resolver sus propias diferencias sin tener que recurrir a otras instancias, ¿no? Poder regular adecuadamente su vida interna. Sí, nada más que eso tenía que haber pasado hace 2 años. El anterior presidente del partido, que fue instalado con todas las formalidades, fue Andrés Manuel López Obrador en 2015. Después de que Andrés Manuel concluyera, después de que el periodo de Andrés Manuel concluyera en el 18, las cosas en la dirección de Morena se han manejado sobre hilos jurídicos muy, muy frágiles, y que finalmente el proceso de impugnaciones recíprocas entre distintos integrantes del partido es el que llevó a este fallo del tribunal. Correcto o incorrecto, lo cierto es que el tribunal no se le ocurrió de la noche a la mañana, mucho menos al INE, no se nos ocurrió de la noche a la mañana intervenir en los procesos internos de Morena. Eso es el resultado de 2 años en los que Morena no pudo resolver el problema interno. Pues habrá que ver cómo se resuelve esta situación y ojalá podamos platicar después sobre esto, consejero. Muchas gracias. A tus órdenes en el momento que sea pertinente. Gracias. Buenas noches, consejero. Muy buenas noches. Estas fueron las palabras del consejero electoral Uki Espadas. Me voy a ir a un corte ahora, pero cuando regresemos vamos a